Muy buenos días, mis hermanas, mis hermanos, les saludo con la preciosa paz del Señor y muy alegres, muy contentos porque estamos aquí en la casa de Dios, en nuestra congregación de la Río Coca, en donde estamos ya preparando para que, si Dios permite, en febrero estaremos haciendo nuestra reapertura y congregándonos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Pero lo que hoy Dios tiene para nosotros es algo muy importante, en el sentido de que su bendita palabra siempre nos trae lo que necesitamos. Dios conoce nuestros corazones y aquí estamos con un profundo agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará hoy en su vida y en la mía. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias y compartir la palabra de Dios, pero en especial con una lectura que, por cierto, es algo muy conocido por el pueblo de Dios. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la bendita palabra de Dios. Y así nosotros vamos en primer lugar a recordar que la gracia es el conjunto de recursos sobrenaturales que Dios nos da para que nosotros podamos recibir de forma gratuita, y que es la forma en donde nos permite luchar contra el aguijón, nos permite luchar contra todo aquello que probablemente nos está hoy perjudicando. Y es por eso que definitivamente Dios es tan maravilloso, y hay una diferencia, y es bueno mencionarlo antes de entrar de lleno a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Esta gracia es precisamente la herramienta que nosotros los creyentes tenemos para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema que se venga. Es la diferencia, como decía, con los que lamentablemente todavía no le conocen a nuestro Dios Todopoderoso. Y es allí donde esta frase que menciona Pablo, en donde declara y dice en el versículo anterior que por varias ocasiones Pablo pedía y le decía: quita de mí este aguijón. Y es por eso la respuesta en donde dice, y le dijo, y le menciona, pero déjeme mostrarle aquí a través de otra versión, Nueva Versión Internacional, en donde este mismo versículo declara de la siguiente manera. Dice el capítulo 2, desde la segunda carta a los Corintios, versículo 9: cada vez Él me dijo, cada vez que Pablo le decía: por favor, quítame este aguijón, quítame todo esto, ¿qué es lo que respondía Dios? Le decía: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es allí precisamente donde yo quiero mencionar algo que realmente nosotros necesitamos. ¿Por qué? De una u otra manera,
¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Y sabe, déjeme decirle en este momento algo que a mí personalmente me pasó. El momento en que nosotros iniciábamos esta cuarentena, el momento en que ya conocíamos a través de las noticias de que el virus estaba a nivel mundial, yo consideraba y decía, bueno, en las circunstancias que yo me encuentro, y gracias a Dios estoy bien, creo que si a mí me contagiara, definitivamente será algo muy leve y pasajero. ¿Por qué le cuento esto? Porque es precisamente allí en donde la situación por la que yo pasé no fue tan leve, sino algo tremendamente difícil. Y es porque yo creía que estaba tan fuerte, estaba tan fortalecido física y espiritualmente. Pero, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Y es allí cuando yo reconocí que realmente era débil. Allí en el hecho de un hospital, cuando no tenía fuerzas, pude yo reaccionar, pude yo decirle: Señor, perdóname, pero hoy pongo mi vida en tus manos. ¿Sabe? Es donde yo reconocí que era nadie, que había debilidad en mi vida. Entonces allí obró el poder de Dios en mi vida. Por eso es que hoy yo quiero mencionar, yo quiero indicarles que definitivamente la vida eterna nos ha dado Dios. Nosotros podemos hoy, nos salvó, nos rescató y hoy nosotros caminamos a la vida eterna. La vida eterna es de Dios, que por gracia nos ha regalado. Pero la vida cotidiana es nuestra responsabilidad. Y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente Dios quiere que su gracia sea nuestra porción diaria. Que nos demos cuenta que cuando nosotros recibimos su gracia, podemos caminar, podemos seguir. Porque el hecho es de que definitivamente, también lo menciona Pablo, pero en la carta anterior, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, lo voy a leer únicamente la primera parte, para darnos cuenta allí cómo en realidad se sentía Pablo y cómo nosotros debemos sentirnos delante de la misericordia, de la gracia sustentadora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya. Mire, y es esto lo que yo también puedo reconocer, puedo darme cuenta, que definitivamente sin la gracia de Dios yo no soy nada ni nadie. ¿Cómo es posible? Si nosotros vemos aquí, ¿cómo es posible que yo esté hoy nuevamente parado en el púlpito y doy gracias a Dios? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la gracia llena de misericordia, la gracia sustentadora, hoy me puso aquí a seguir predicando su bendita palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Que la gracia es algo que nosotros necesitamos, como decía, diariamente. Y yo quiero comparar para tener un poco más claro y darnos cuenta exactamente de la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo le compararía con un tanque de combustible adicional, un tanque de combustible extra que yo debo tener, que el momento en que estoy recorriendo se me acaba el combustible, pero ¿qué es lo que hago yo? Simplemente cambio al otro tanque y continúo mi caminar.
De la misma manera, es la gracia que Dios nos da, también le podemos comparar a una lámpara. El momento en que se está oscureciendo el día, el momento en que ya no hay cómo hacer nada, ¿qué es lo que hago? Ese instante, yo solamente lo que hago es prender la lámpara y sigo viendo. Sigo dándome cuenta que a mi alrededor esa luz me está alumbrando y me permite seguir. Esa es la forma como nosotros hoy nos podemos dar cuenta que sin la gracia, sí, yo podría caminar. Sin la gracia yo podía ver, pero hasta cierto límite. ¿Por qué? Recordemos lo que al inicio yo mencioné. La gracia es el recurso sobrenatural que Dios nos da gratuitamente para que nosotros podamos vencer todo obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Es algo maravilloso, porque cuando aceptamos nosotros esta situación, como en el caso de Pablo, ¿qué es lo que sucedió con él? Porque él pedía. Recuerde, él pedía constantemente por varias ocasiones y decía: quítame de mí este aguijón. ¿Y qué es lo que le decía a Dios? Respondía y le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él aceptó y dijo: sí, Señor, entonces perfecto, yo acepto. Pero esa aceptación que Pablo realizó fue precisamente con una no resignación, porque mire, no es decir: bueno, ¿qué más me queda? No tengo otra salida. No, al contrario, cuando nosotros recibimos la gracia, tenemos que aceptarlo, pero con felicidad, con alegría, con gozo, porque es allí donde la gracia sustentadora se pone en nuestras vidas y nos permite continuar y agradecerle con todo nuestro corazón a Dios por todo lo que Él está haciendo. Entonces aquí yo puedo también dar un testimonio, y es algo que realmente mientras estaba yo en la prédica, mientras estaba recordando, mientras yo quería y le pedía a Dios que me ayude sobre esta palabra que tanto yo necesitaba. Entonces allí yo recordé, y por eso le digo, quiero dar un testimonio de un querido amigo. Su nombre es Nelson, en donde yo me enteré por cuestión de trabajo, por cuestión de la familia. Nos separamos tanto de mis amigos, amigos de juventud, en donde pasé mucho tiempo con ellos. Nos gustaba mucho el deporte, teníamos un equipo de fútbol, participábamos en ello, y de la persona que le estoy hablando era un amigo, y lo digo en el futuro y ya se va a dar cuenta, perdón, le digo en el pasado porque es algo que sucedió y que tal vez hoy no es el mismo. Gracias a Dios, él está vivo, pero con algo diferente en su vida. Le decía, Nelson era un extraordinario jugador de fútbol y un gran amigo, una gran persona. De pronto, después de muchísimos años, me enteré que él se encontraba en el hospital. Pero no solamente era eso, sino que también me enteré que le habían amputado una pierna, cosa que me preocupó, me llenó de tristeza, pero decidí y dije: no, yo tengo que buscar la manera para irle a visitar en el hospital. ¿Por qué? El hecho era de que él estaba nuevamente en el hospital porque lamentablemente tenían que amputarle la otra pierna. Entonces yo le pedía dirección a mi Dios y le supliqué para que me ponga palabra y yo poder llevarle una palabra de consolación, una palabra de fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Y es allí en donde
yo hablando sobre todo de la palabra de Dios y dándole lo que realmente Dios me permitió, y oramos con él. Y él fue allí porque adicionalmente a la situación por la que le tenían que apuntar la pierna, él también tenía sesiones de diálisis, que hasta ahora lo tiene. Entonces era una situación bastante crítica, bastante delicada, y había un riesgo muy grande. Sin embargo, es allí donde encontré a mi amigo en el lecho, pero no le encontré renegando, reclamando, sino al contrario, con un optimismo muy fuerte, y más aún cuando le hablé de nuestro Dios. ¿Y por qué le menciono esto? Porque definitivamente allí yo pude darme cuenta cómo Dios obra, cómo Dios actúa, que hoy, al no tener sus extremidades inferiores, él no reniega tampoco, sino se convirtió en una persona tan positiva que mejor él llama a sus amigos a animarlos. Porque él reconoció que en su debilidad, en su incapacidad, si vale el término, ¿sabe qué? Dios le dio la posibilidad de seguir disfrutando de su familia. Así que un saludo, mi querido amigo Nelson, para que Dios siga fortaleciendo y a través de usted Dios siga bendiciendo a todos aquellos que usted llama a darles ánimo. De la misma manera, es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta y podemos poner muchos ejemplos en donde la gracia de Dios se menciona, donde la gracia de Dios obra poderosamente a través de varios personajes bíblicos, como fue Moisés, como fue David, como fue Ruth, Esther. También podemos ver allá a Daniel, en donde Dios les fortalece, les da gracia y les pone de una manera diferente delante de los demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos a través de todas estas circunstancias por las que estamos atravesando? La gracia de Dios. Recuerde, necesitamos el combustible extra, necesitamos la lámpara que nos guíe. Necesitamos que nuestro Dios Todopoderoso siga obrando. No es suficiente con lo que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Dios nos ha dado tanta capacidad, tanta fortaleza, pero no es suficiente para seguir adelante. La gracia sustentadora de nuestro Dios nos permitirá continuar. Déjeme mostrarle otro versículo de la palabra de Dios, en donde solo por su gracia se nos permite acercarnos a Él. Y una vez en su presencia tendremos la gracia necesaria para seguir adelante. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, nosotros ahí podemos ver que definitivamente es esto. La gracia de Dios en nuestras vidas nos permite acercarnos a su trono. La gracia de Dios nos permite continuar y sobre todo agradecidos a Dios por todas sus bendiciones. Él nos ha protegido, Él nos ha vencido. Un gran obstáculo para acercarse a Dios es sentirse fuerte. Mire esta paradoja que nosotros podemos ver aquí. Qué bueno sería, y en muchas ocasiones nosotros decimos: ¿sabe qué, Señor? Yo quiero estar fortalecido para hacer tu obra. Yo quiero, Señor, sentirme bien, más fuerte que antes, para seguir haciendo lo que tú quieres, Señor, en tu obra. Pero decía justamente, ¿en dónde se manifiesta Dios? ¿Qué es lo que quiere? Lamentablemente, el sentirse fuerte, el sentirse autosuficiente, causa
ciertos problemas. ¿Por qué? Las fantasías de omnipotencia o de sentirse un mini Dios, el de sentirse alguien muy importante, el de sentirse tan fuerte y decir, no, es que gracias a Dios estoy con todas las fuerzas. ¿Sabe qué? Eso puede causar cierto problema o puede ser el obstáculo para que Dios no nos use. Porque declara la palabra de Dios y dice, bástate mi gracia, que mi poder, ¿en dónde se perfecciona? ¿En mi fortaleza? No, se perfecciona en mi debilidad. Por eso la palabra de Dios lo menciona de tal manera, en donde yo debo reconocer y decir, Señor, soy débil, por eso digo que soy fuerte. Es así como Pablo lo declaró en el versículo 10 que leímos, en donde dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que menciona aquí? Es allí donde Dios obra, porque suele acentuarse como todo como un Dios en donde dice, no, yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios. Y ese es el problema, porque creemos que todo podemos. Y es más, ¿cuándo se da esto? Cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando hay lo necesario, el refrigerador está lleno, no tengo necesidad de nada, mi cuenta de ahorros, mi cuenta corriente está muy bien. ¿Sabe qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me siento tan bien fortalecido que no necesito. Y lamentablemente es cuando mucha gente dice ahí, yo no necesito de Dios. Pero cuando uno se da cuenta que a pesar de todo lo que tiene, a pesar de todo lo que uno es, a pesar de todas las habilidades, de toda la capacidad que Dios les ha dado, ¿qué es lo que sucede? Uno puede decir, Señor, yo delante de ti me considero débil, por lo tanto, tu ayuda, Señor, me hará fuerte. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Es allí donde nosotros nos podemos ver, nos podemos dar cuenta que definitivamente nuestra manera de actuar, nuestra manera de seguir adelante es reconociendo que sin Dios yo no soy nada. La palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy podemos ver? ¿Qué es lo que nosotros nos podemos dar cuenta? Si usted que me está escuchando, si usted que está viéndome hoy a través de esta prédica, ¿sabe qué? No importa lo que usted tenga, no importa lo que usted sea, no importa cuánto recurso tenga, sin Dios no somos nada. Nosotros necesitamos de su divina presencia. Nosotros necesitamos de su gracia sustentadora para seguir adelante. Porque llegará un momento en que uno se da cuenta que cree que está bien todo, pero no es así. Solamente la gracia, que es el recurso sobrenatural que nos permite levantarnos y seguir adelante. Gracias a Dios, porque esto nos hará diferentes. Gracias a Dios, porque esto nos hará dependientes del Dios Todopoderoso. Él hará que nuestras vidas hoy cambien, mejoren. Si nos damos cuenta y reconocemos que en nuestra debilidad, su poder funciona mejor. Con esto yo quiero agradecer a nuestro Dios y recordarle una vez más que definitivamente Dios tiene un propósito. Dios anhela que hoy nosotros podamos acudir a Él y decirle, Señor, definitivamente yo también reconozco que soy débil, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Antes
de despedirnos, allí donde usted está, yo quiero hacer una oración por usted y agradecer también la vida de mi amigo Nelson, porque él, adicional para el día martes, tiene otra operación, pero él lo que dice es: yo voy confiado en nuestro Dios. Que el Señor bendiga, que el Señor obre poderosamente. Bendito Dios Todopoderoso, reconocemos en esta mañana que nada somos sin ti. Separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Eres tú, Señor bendito Dios, el que nos fortalece. Eres tú el que nos das la posibilidad de seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, y gozosos decimos amén y amén. Dele un fuerte abrazo a la persona que está a su lado. Gloria a Dios.